buenas noches. Empezamos el programa Tiempo Presente de TAK Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tener un programa diferente y también en los próximos programas también los haremos de este estilo. Hemos pensado hacer una entrevista a los tertulianos para que ustedes nos conozcan mejor. Mis compañeros Ana Zabaleta y Carmelo González han pensado de entrevistarme a mí el primero. Vamos, estoy sorprendido, pero estoy a disposición de ellos para las preguntas que me quieran hacer. Bueno, Carmelo, Ana. José Luis, vamos. te tocó. Sí, ¿Te tocó? no podía ser de otra manera, ¿no? Él es el que lleva el programa, pues el que tiene que empezar. Sí, bien, sí. Estoy a su disposición. Bueno, José Luis, aldeano de toda la vida. Sí, nací en la aldea de San Nicolás de Tolentino. Pero criado en la exprovincia española de Sidi Ifni. En la provincia española de Ifni, me crié hasta los 18 años. Allí hiciste tu bachillerato. Allí hice el bachillerato, sí. Volviste con 19 años. Sí, 18 18 años, 19 años, y derechito en el año 1972 a trabajar en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, sí, en el CNE, con colaboración de España Inca. Ahí estás del 72 al 75. Sí. ¿Qué significó esa época para ti? Bueno, ¿Y en qué trabajaste? Bueno, fue el primer trabajo que tuve. Yo me había matriculado en primer año de ingeniería porque quería hacer telecomunicaciones, y el primer año era común a todas las ingenierías. Luego digo, pues lo hago aquí en Las Palmas, que le sale más económico a mis padres. Cuando me matriculé en segundo, pues un amigo me dijo que había unas oposiciones o unos exámenes para trabajar para el sistema espacial francés. Y yo al principio pensé, no, porque yo me quiero ir a Madrid, para arriba y para abajo, ya estaba todo arreglado con la familia, pero siguió mostrándome las ventajas de que ibas a ver un montón de cosas de electrónica, porque era mi auténtica vocación, que no se veían por fuera, porque ese área no es comercial, está arriba, lo usan las cuestiones espaciales y los militares, y al final me convencieron. Bueno, pues me presenté, hice los exámenes, el idioma, y al final pues salió para adelante el asunto con algunas cosas, porque claro, me preguntaron, bueno, experiencia profesional. Mire, con 19 años pues poca experiencia profesional. Presenté un pequeño estudio que había hecho de investigación sobre una cosa que después resultó importante, de un estudio sobre la resistencia negativa en diodos normales. En aquella época yo no lo sabía, pero la resistencia negativa era importante para las cuestiones espaciales, sobre todo para la NASA. Y dijeron, bueno, pues dentro, 9 meses de prueba, que era una prueba muy larga para lo habitual en los trabajos de aquella época, y allí estuve hasta el 31 de diciembre a las 12 horas del 75, que se desconectó la estación, porque Francia no había logrado aprobar los presupuestos, porque el dinero se lo había llevado hacia Europa. Y ahí empezó la carrera espacial europea. Qué curioso, porque del 72 al 75 estás trabajando en una entidad de este tipo. Sin embargo, después del 75 al 78, cuando cierran la estación, hace la diplomatura en profesorado de GB. Sí, bueno, o sea, un niño prodigio, ¿eh? No, me presenté libre al primero, porque había asignaturas de letras y yo era siempre de ciencia y había que prepararlas. Y después, como me fui al paro, pues mientras hice el paro, pues hice segundo y tercero. ¿Quién lo diría, no? Sí, ¿quién lo diría? Y pero fíjate, me está encantando todo lo que dice. Para mí es un ejemplo, porque por un lado, fíjate tú, le piden experiencia profesional, que todo el mundo pues ya dice, pues si no la tengo, pero es que él se la creó. Él hizo su estudio, había hecho un trabajo, pues lo presenta, ese trabajo que había hecho. Claro. Y luego se queda en paro, se pone a estudiar. Sí, estudié magisterio, no porque pensara realmente ejercerlo, pero había tradición familiar. Mis hermanos son maestros, mis primas son maestros, mi madre era maestra, mis tías eran maestras, y dije, oye, pues venga. Y además era una cosa intermedia, porque yo sabía que el paro pues se me iba a acabar, y de hecho se acabó un año antes de terminar, y en el mismo día en que terminé, ya le hacía algunas cosas a una empresa, PH Ibérica, que estaba especializada en instalaciones estatales, cuestiones aeronáuticas, militares y tal, y le hacía algunas cosillas, y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes con nosotros y tal? Y bueno, ahí estuvimos debatiendo a ver los sueldos, el dinero, el cómo, el por qué.
y entré a trabajar para Paz Ibérica. Eso fue en el 78. Sí, O sea, exactamente. terminas de hacer Cuando terminé magisterio el- y te vas a, Sí, a Paz, a Paz Ibérica. Y Ibérica, además que entras ahí como analista, Analista de de sistemas electrónicos. ¿Y en qué consistía Bueno, ese pues tema? nosotros teníamos desde las torres de control de los aeropuertos, los radares que vigilan a los aviones, las comunicaciones de larga distancia, toda la cuestión electrónica aeronáutica, prácticamente casi todo era de mi empresa. Había algún radar secundario que se lo llevaba otra, Ceselsa, porque era del INI, no porque fuera mejor. Todo se ha dicho, también incluso los teleindicadores que estaban antes en los aeropuertos para indicar los vuelos también eran de mi empresa. Y entonces habría que hacer las instalaciones nuevas, había que hacer el mantenimiento, teníamos un plantel de técnicos, ingenieros y había que manejar todo aquello. Entonces en ese periodo pues nos ocupamos de eso, luego aparecieron los sistemas de seguridad, las máquinas de seguridad para que ven las maletas y tal, que ahora es una cosa muy corriente, pero en aquella época era una novedad. Prácticamente la tenía Estados Unidos, Inglaterra había puesto unas y era un desastre porque velaban las películas de los turistas y eso no se podía permitir en España porque claro, le estropean las películas a los turistas, no vuelven más. Entonces se diseñó un modelo nuevo en Estados Unidos, la casa Astrophysics Research, específicamente para España, y era tanta la prisa que se montaron los prototipos, los provisionales, porque además había secuestros de aviones cada 2 por 3. Los palestinos en aquella época se dedicaban a esa actividad con bastante frecuencia y había que vigilarlo todo porque podía afectar muy fuertemente a la industria turística de España, que era fundamental. ¿Qué satisfacción personal te produjo el hecho de trabajar tanto en el CNES como en Paz Ibérica? O sea, ¿qué recuerdo tienes Bueno, tengo un que te recuerdo, haya sí, hecho sentir... tengo un recuerdo muy bueno, muy satisfecho. Hombre, siempre hay algún detalle en Paz Ibérica, algunas cosas en las que discutimos y tal. Del sistema espacial francés solo tengo buenos o buenísimos recuerdos, de verdad. Era el trabajo ideal de mi vida. Y además no había discusión de dinero, no había que vender nada a nadie. Esto era servías a un proyecto espacial donde se investigaban cosas. Las cantidades de dinero que se invertían ahí eran realmente importantes, gigantescas, por no decir asombrosas, porque todo esto, el espacio es muy caro. Cuando el costo de la vida aquí subía un porcentaje, y a mí me venía automáticamente subido, sin que yo hiciera ni ningún sindicato ni nadie, ninguna negociación, eso venía automático. El sueldo era elevado, se estudiaba mucho, eso sí, era muy exigente el trabajo, se estudiaba muchísimo, no paraban de estudiar constantemente. Y todo esto, bueno, pues me produjo una gran satisfacción. Luego Paje era una empresa ya distinta, una empresa española, que se había desgajado de la multinacional norteamericana, de la Page Communication, que a su vez era una división de la Northrop, los fabricantes del avión F-15 y eso. Y también discutimos alguna tontería, pero también me fue muy bien. De hecho, Volviste. Me marché y volví. Volviste. Tienes una hija. Sí, tengo una hija, sí. Ha heredado No, esa vocación y esa pasión que tú tienes por la ingeniería y la física, que ahora hablaremos de ella. No tanto, pero me ha salido muy buena estudiante, ha hecho la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Por consejo mío le dije que los físicos nunca eran ricos, de verdad. Después en la especialidad de Finanzas, luego se fue en un Erasmus fuera y hizo la segunda especialidad en Administración de Empresas Turísticas, ha hecho un máster varios máster de internacionalización, que es de lo que está trabajando ahora, y está terminando psicología porque ella quería hacer psicología desde el principio. O sea, no. Pues a ver, lo ha mamado en casa, esa ganas de estar estudiándose, formando, aunque no sea sobre la misma línea, pero las ganas y lo que ha visto en casa al final. Pero además el papá lo dice como si fuera... No, yo creo que el hombre, si te ven tú... Pero yo creo que es heredado. Los chavales lo ven en casa y te ven al padre siempre con un libro, claro, pero lo lógico normal, que tengan pues, tendencia es a los lógico. libros, ¿no? En el 80 empiezas a trabajar para la Agencia Sí, para la Agencia Espacial Europea.
europea en la estación además La de aquí Maspalomas, la de Maspalomas. la que fue de la NASA, que se cerró una serie de años y luego se abrió para Europa. Para Europa. Precisamente ahí. Eso era por lo siguiente, la estación de Maspalomas tenía que arrancar de golpe. Había que hacer las pruebas de comprobación porque la empresa que lo instalaba era la Messerschmitt alemana, pero claro, necesitaba especialistas. Pero necesitaba especialistas nada más entrar. Y los únicos especialistas que habían disponibles pues éramos los que habíamos trabajado en el Sistema Espacial Francés, los que habían trabajado en la NASA y los que habían trabajado en la península, pues en el Robledo de Chabela, las estaciones NASA de Robledo de Chabela y alguna estación más, la de Villafranca, y entonces todo el personal que entró pues era ya especialista porque tenía que empezar a trabajar a 100% al día siguiente. Entonces ahí estuve un año hasta que se terminaron las pruebas. Eso te iba a preguntar, Estuve ¿por qué fue ese tiempo Pues mira, tan corto? se terminaron las pruebas. El traslado, yo viví en Las Palmas, el traslado diario hasta abajo pues era un poquitín pesado, ¿no? Y luego mi empresa anterior me seguía presionando. Oye, que te doy más dinero, que te pago más. Claro, que pasas a ser el director técnico para Canarias. Y yo le dije, bueno, pero me tienes que contratar un número de ingenieros adicionales. Me dijeron que sí, me engañaron porque luego me contrataron uno menos. Pero bueno, eso es normal en las empresas. Y entonces cogí y me volví. Me volví a Paja Ibérica y estuve también bastantes años en la segunda etapa. En la segunda etapa. En la segunda etapa, sí, con las mismas cuestiones aeronáuticas. Y esto fue cuando empezó la empresa a expandirse hacia África. Y sobre todo en Marruecos se creó la Paja Ibérica Maroc, fíjate qué contradicción, Ibérica y Maroc. Y entonces casi todos los asuntos de Marruecos pues me tocaban a mí. Hice el aeropuerto de Alhucemas, el sistema de comunicaciones de alta potencia para África que está en Agadir, hice el aeropuerto de Dakhla, de Villa Cisneros, y ese fue ahí donde se produjo mi decisión de cambiar, porque aquello estaba en medio de una guerra. Y yo recién casado. Creo que recién casado en ese entonces. Claro. Leyendo tu currículum, detecto también que tienes vocación, lógicamente. Fíjate, es que es curioso. Profesor de EGB, se diploma, no ejerce como tal. Entiendo que estudias eso porque de alguna manera, aparte de la vocación esa que tienes por la ingeniería y la física, me imagino que también tendrías esa vocación de transmitir y de ser docente. No me disgustaba. No te disgustaba. Es una gran vocación por la comunicación, ¿te das cuenta? Total. Desde las telecomunicaciones, Sí, a otro aspecto de la comunicación. formación, el poder formar a otras personas y luego después de jubilado haciendo televisión, haciendo... Pero eso es por gentileza de nuestra productora. Pero bueno, pero qué vocación. No, luego también Está claro. Esa etapa es lo que te iba a preguntar. Si veo cómo impartí muchos cursos. Distintos cursos, Claro. Incluso para Guardia Civil, Ejército. Sí, sistema de seguridad aeroportuaria para la Guardia Civil. A las cuestiones de los radioenlaces, a los militares para los radioenlaces troposféricos, donde hay unas investigaciones que ya las empecé en la estación francesa sobre la interferencia de la ionosfera y sobre lo que iba a versar pues toda la investigación posterior, ¿no? Incluso diseñé un equipo que corregía los problemas que había y se instaló. Y a la personal de meteorología, al personal de aviación civil de Marruecos, también porque claro, hacías la instalación, pero luego tenías que darle un curso para que ellos fueran, si no independientes del todo, pero tuvieran cierta autonomía, ¿no? Un poco iba a decir, la enseñanza no me ha disgustado nunca, cosa que comprobé luego. Y como seguía gustándole el estudiar, fíjense, en el 86-87 consigue el título de licenciado en Ciencias Físicas en automática. ¿Qué significó también eso para ti? ¿Era un reto nuevo? Sí. ¿Querías demostrarte algo a ti mismo No. después de...? No, yo siempre he tenido el ego bastante grande, con perdón, y a mí mismo no me tenía que demostrar nada. Además, desde la etapa de la estación, que sí fue un reto tremendo, y además siendo muy joven, porque allí no valía, había que demostrarlo día a día, y el asunto era bastante complejo, las cuestiones espaciales son muy complejas. Entonces lo que pasa es que lo de la ingeniería lo vi porque
aparte de los diseños, la electrónica, yo quería saber algo más y cada vez me iba acercando más al siguiente escalón de todo eso, no solo fabricar o hacer una cosa, sino saber por qué. Y eso te lleva a la física, normalmente. Y entonces, bueno, pues lo tuve que hacer por la UNED, porque lo hice mientras seguía trabajando en Paz Ibérica. Eso es lo que te iba a decir, ¿de dónde sacabas el tiempo? Pues fue un esfuerzo, reconozco que fue un esfuerzo tremendo, porque el trabajo en Paz Ibérica era también muy exigente, era bastante exigente, porque además las cosas se estropeaban, en una torre de control aquí en un aeropuerto como este, o en Tenerife, o donde fuera, y lo quieren para ayer. Porque claro, el tráfico no puede parar, o los radares, o las comunicaciones, entonces todo era urgentísimo siempre. Pero está claro que te podías, para sacar tiempo para estudiar, te podía esa curiosidad del por qué son las cosas, ¿no? Esas ganas de saber. Sobre todo quemaba mis vacaciones en estudiar. Las vacaciones de 30 días yo las dividía en 3, porque en la UNED saben que hay parcial de junio, parcial de septiembre y final parcial de febrero, junio y final de septiembre, no hay final en junio. No. Tienes que aprobar estas dos y la tienes aprobada. Si dejas una de estas, vas a parar a septiembre. Y entonces yo dividía mis vacaciones en 3 etapas de 10 días, 10 para febrero, 10 para junio y por si acaso 10 para septiembre. Es verdad que después las prácticas hubo que hacerlas en Madrid, las prácticas por ejemplo de energía nuclear y eso las tuve que hacer en Madrid. Imagino que en ese sentido, diciendo que sacrificaba las vacaciones para estudiar, me viene rápidamente a la mente tu señora. Es decir, ¿cómo has tenido que tener un apoyo importante? Sí, he tenido un gran apoyo de mi mujer, porque si no, la familia se te resquebraja. Porque, no solo eran esos 10 días, después durante el resto del año había que trabajar. Esos 10 días eran especialmente duros porque había que prepararlo. La UNED es una universidad muy dura, entra todo, los volúmenes del programa entra todo, porque como es a distancia, pues le entra todo. Y supongo que seguirá siendo igual de dura, pero era muy... De hecho, el número de físicos que salía eran muy pequeñitos en muchos años. Uno de ellos. Yo fui uno de ellos, pero sí, tengo unos profesores extraordinariamente buenos en Madrid, porque aunque sobre todo en la etapa final de la carrera, el cuarto y quinto, pues le llamabas por teléfono, oye, tal, y cuando ibas a hacer los cursos allá a Madrid, o las prácticas de electrónica, o de automática, o de energía nuclear, en la Junta de Energía Nuclear, se veía que había fondo, había unos profesores con fondo, incluso gente con prestigio internacional, que por vocación también pues cogían a la UNED, que era una universidad especial, y hacían su labor en la UNED. Estupendo. Es muy recomendable, lo que pasa es que exige una disciplina muy fuerte. ¿Te suena el 86, 1986? Sí, en el 86 yo estaba en el instituto, que además hemos coincidido, ¿verdad? Tú de profesor y yo de alumna, aunque no me diste clase, no nos conocimos ahí, pero estuvimos en el mismo instituto. En el mismo instituto, y a lo mejor coincidimos en el tiempo, pasillo, en algún momento en el pasillo, sí, porque me empezó todo el asunto del Sáhara, que aquello estaba en medio de una guerra en aquella época entre Marruecos y el Frente Polisario, y uno estaba en medio, y uno recién casado dice, mira, aquí en cualquier momento no vuelvo. Y entonces un amigo me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas de profesor y tal? Bueno, me apunté, a los 10 días me llamaron porque no había profesores de matemáticas ni aquí, porque me apunté por matemáticas. Ni aquí ni en la península. Y dijeron, venga usted para acá. Y entonces puse condiciones. Claro, puse condiciones porque yo a mi empresa tenía que darle 15 días. Y después, en la instalación esa de que para todo el tráfico aéreo que baja hacia África, que está en Agadir, yo acababa de hacer las pruebas de aceptación de ese sistema en Estados Unidos, en la casa fabricante, en Aercom Miami, con autoridades de Marruecos, precisamente. Y no iba a coger todo aquello que se le hicieron modificaciones y tal, y dejar colgado a mi empresa. Y entonces le dije, necesito un poco más para terminar esto, y me dijeron que sí. Digo, bueno, pues deme el nombramiento ahora, porque no le digo a mi empresa que me voy sin tener un papel firmado, y dentro de un mes me reincorporo, y así me reincorporé. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con este tema, que a mí me resulta interesante, como ustedes comprenderán, pero son mis compañeros los que tienen la palabra. Ana. Lo que te iba a decir, que tu carrera profesional empieza en el 72, Sí. año en el que a mí me estaban cambiando los pañales, y en el 86, que ya llevaba él una carrera impresionante. Bueno, realmente en el instituto coincidimos en el 88. En el 88. 88-89. Sí. Ahí coincidimos en el instituto, pero que yo todavía también estaba más despistada que nada, o sea, yo Sí, yo ahí de carrera profesional, nada. Debimos coincidir porque yo saqué 6 meses más tarde, porque entré en noviembre, una cosa así, en junio saqué las oposiciones, y entonces el primer año de práctica lo hice en el Isabel, y tuve 2 años en expectativa de destino, que es decir, no podías obtener destino porque oposiciones anteriores estaban pendientes de destino. Entonces estuve 3 años en el Isabel. Es que yo vi en tu currículum que había sido el curso 88-89 y precisamente en ese curso en el que estaba tú yo en el estuviste. Isabel. Bueno, pues por allí te en vería. el proyecto Abaco Canarias, pero También, es que además ese en fue el posterior. 88 es nombrado funcionario de carrera del cuerpo de agregados de bachillerato. Claro, en una vez que supera la matemáticas. práctica, porque los funcionarios tienen normalmente por ley 3 meses de práctica, excepto los docentes, porque a los 3 meses no te pueden nombrar porque está el curso a media, que se prorroga hasta el final del curso, se llama fase administrativa de práctica para estar de acuerdo con la ley, es decir, en realidad es un curso completo. Y una pregunta, ¿llegaste tú a algún acuerdo con tu mujer, un acuerdo familiar, para que ella, digamos, que aceptara toda esta situación de no haber vacaciones, Bueno, de tu esfuerzo personal y apoyarlo, ¿no? Porque sí, se sí. sacrificaba también ella y tu Sí, hija. es verdad. Ella de hecho me empujaba a que lo hiciera, Ah, bueno. porque los pasaba muy mal cuando yo estaba ya en medio de aquel fregado. Imagínate, o sea, el Polisario en aquella época era bastante fuerte, atacaba las barreras de Marruecos, Marruecos disparaba contra los otros y tú en medio. Recuerdo una anécdota, y es que cuando entraba el avión, que era un avión comercial, entraba en el aeropuerto, por la tarde se pegaba a la arena, y esto no es un caza, esto es un avión comercial, y entraba despacito, apagaba las luces, con lo cual ya se te ponían los pelos de punta, porque ya casi no se veía, y entonces averiguas el porqué, y es para tener el sol justo en este lado. ¿Por qué? Porque la dirección de los misiles no funciona contra el sol, porque llevan un sistema térmico y el sol les engaña. Qué curioso. Y entonces, claro, cuando tú lo piensas y lo entiendes, la gente normal pues no se enteraba, pero tú dices, "Joder, caramba, me lo estoy jugando. Me la estoy jugando", y mi mujer era la que me empujaba porque estaba muy nerviosa de que, oye, que estás jugándotela, tienes que cambiar y venga, sigue para adelante. Estábamos hablando... Fue un apoyo total. Sí, estamos hablando de otra época y de otra situación. Y de otra situación. Que ahora mismo como que no nos imaginamos, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, decimos un acuerdo, que esto es lo que habría que hacer ahora, ¿no? Un acuerdo, porque si no hay alguno que... Claro. Pero sin embargo, claro, es que era una situación extrema también. En una situación bastante, hombre, no le podía decir que no a la empresa, salvo que me marchara, que al final fuese lo que hice. Un Es día que se cumple el refrán este que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. pues está y claro. es verdad. Está o sea, claro, clarísimo. está claro. Es que si en una no es aventura- imposible. En ¿no? una aventura vital de ese calibre,
Y si tiene familia, hay una mujer detrás, o viceversa, O hay un viceversa, hombre detrás, sí. si es la mujer. No, quien no, lo está hace. claro, está claro Está. que Bueno, esto es yo mutuo, hago ¿no? referencia Tiene que haber un apoyo al, mutuo. al refrán, ¿no? Eso Por es ser, mutuo. lo mismo es al revés, o sea, lo tengo clarísimo. Sí, sí. ¿no? ¿Alguna anécdota en todo? Vamos a quedarnos en el 89, porque ahora en el 90 empezamos a hablar de otras cosas. Sí, sí, sí. ¿Alguna anécdota simpática, curiosa, de todo este periplo del 72 hasta el 89? Pues hombre, la anécdota, hubo varias, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, cuando terminé la torre de control del aeropuerto de Tenerife Sur, yo llevé la parte técnica, junto con algún compañero que vinieron de Madrid, porque el asunto era importante. Y recuerdo que una noche, ya acabábamos de terminar la puesta a punto de todos los aparatos, pasó un avión por encima que iba a Sudamérica, de una compañía finlandesa, y le llamamos, y fue el primer contacto que esa torre de control tuvo con un avión. Con lo cual comprobamos los equipos, por lo menos extraoficialmente, de que todo estaba funcionando, con un avión que se quedó contentísimo, porque supongo que lo anotaría en el libro del avión, que acaba de contactar por la primera comunicación con un aeropuerto, con el aeropuerto, que siempre queda como casi una especie de inauguración, aunque días más tarde pues lo inauguró la Reina Sofía, que por eso se llama Reina Sofía. Fue una cosa que le prometió el presidente Suárez a los reyes. Tuvimos que acelerar mucho porque muchas veces los políticos, por muy buenos que sean, no miden los tiempos bien, y hubo que correr para la inauguración, pero sí, es una anécdota curiosa. En las cuestiones espaciales, pues mira, fue un día muy triste el 31 de diciembre del 75, cuando se cerró la estación. Las estaciones espaciales usan como referencia lo que se llama el reloj da la hora, y todas las referencias, sin el reloj no funcionan en la estación. Todos los aparatos necesitan ese reloj, esa información que los relojes lo sueltan. Hasta tal punto era que en esta estación teníamos la UNELCO. Normalmente las operaciones no se hacían nunca sobre UNELCO, un grupo de continuidad, un grupo electrógeno de continuidad, es decir, que si se iba la UNELCO de golpe, el grupo suministraba sin que se notara nada. Si este grupo se rompía, entraba el segundo grupo. Si la UNELCO fallaba, el primer grupo, el segundo grupo, el reloj tenía batería. Y si por si acaso fuera un paro muy largo, teníamos un grupito electrógeno pequeñito que lo enchufaba. El reloj no se podía parar porque si no se acababa la estación. Había un protocolo, ¿no? Para sí, que eso porque la estabilidad del reloj, si se paraba, se perdía. Bueno, pues el 31 de diciembre empezamos a apagar, saltaron todas las alarmas de que había una parte apagada, era triple, y entonces se tomaba decisión de la mayoría. O sea, si fallaba una, se tomaba la decisión de la mayoría, de los tres. Con lo cual las otras dos coincidían y seguían para adelante. Y todo esto por tramos. No todos los aparatos, sino cada tramito del reloj estaba triplicado con su sistema independiente y se elegía la mayoría constantemente. Era superdemócrata, por decirlo de alguna manera. Y el 31 de diciembre apagamos las primeras cadenas, con todas las alarmas. Segunda cadena, y cuando apagamos la tercera, hizo aquello. Y nos quedamos parados, todos, casi un minuto de silencio. No pudimos hablar. Muchos años, ¿no? Eran muchos años. Mira, en Francia logró 6 meses después, nos enteramos muchísimo más tarde, resolver parte del tema presupuestario, aunque al final lo hubiera dejado porque el cohete Europa se lo estaba llevando todo el proyecto que se tira desde la Guayana Francesa, que era nuestra estación de lanzamiento. Canarias era la estación principal. ¿Por qué? Porque el cohete sale para acá y la puesta en órbita se hacía desde allí. Las órdenes se daban desde Canarias. 6 meses más tarde a lo mejor no hubiera cerrado. Si nosotros lo hubiéramos sabido, todos hubiéramos trabajado de gratis 6 meses para que no se cerrara. Era una cosa asombrosa. Amor al trabajo, a la forma, a los compañeros, al servicio que prestaba al sistema. Ya no entiendo, y perdona mi atrevimiento por desconocimiento, pero un servicio a la humanidad total. Pues hombre, los satélites casi todos eran de investigación de las paneles solares, cómo se degradaban fuera, la gravedad terrestre. Hubo uno que medía la gravedad terrestre. Había satélites que no eran franceses, por ejemplo, el TD-1A era un satélite europeo que estudiaba el Sol. La mayoría eran franceses también, lógicamente. Le dimos apoyo a Japón, porque Japón podía tirar del Japón, pero por los asuntos aquellos de la Guerra Mundial no podía tener estaciones fuera, pero el sistema nuestro le daba apoyo. Sí, y participamos en el lanzamiento del satélite Rex
de la Facultad de Ciencias Aeroespaciales de la Universidad de Tokio. Recuerdo que cuando se tiran, no sé, los cálculos de órbita no existen porque no tiene órbita todavía, se hace el seguimiento de la antena, mover la antena se hace a mano. Es manual. Sí, hay unos sistemas que te indican más o menos por dónde va, que disminuye, que baja, no puedes perderlo. Bueno, en el satélite japonés el seguimiento de antena lo hice yo personalmente. ¿Lo hiciste tú Sí. personalmente? Sí, porque necesitabas un cierto toquillo, Ana, ¿qué es lo que nos ha hecho? un cierto toquillo de Acabamos antes, ¿verdad? En ese mundo, ¿no? Era un trabajo apasionante y no servías a ningún interés económico particular. Era importante, no había que venderle nada a nadie, servías a la Era un ciencia. servicio, sí. Servías a la ciencia y a un proyecto. Era un trabajo ideal, pero bueno, todo lo ideal se acaba. Y bueno, la Agencia Espacial Europea pues estuve ese tiempo, pero claro, la presión de la empresa, en la que yo pedí excedencia, porque nunca se sabe, y de hecho cuando ya salté definitivamente a profesor, pues años después pasando por la empresa le digo, oye, ¿cuánta gente ha entrado después de mí? Y cogí el libro de empresa, fui a mirarlo y me habían dado una excedencia que yo no había pedido. Y entonces digo, oye, pero yo no pedí excedencia, y el responsable de personal me dijo, sí, pero es que el jefe de personal en Madrid me dijo que te pusiera excedencia pero que no te lo contara. O sea, pensaban recuperármela, pero ya de funcionario no iba a volver, esa es la verdad. Como no se cansa, es incansable, incombustible, en el 88 y 89 realizas los cursos de doctorado. Sí, sí. Y sé, porque me lo soplaron, no aparece aquí en tu currículum, con la tesis para presentar, ¿qué ocurrió? Pues mira, la tenía el trabajo ya investigado y lo tengo todavía. Estaba en sucio, porque claro, eso hay que darle un poco forma lingüística, tal, colocarlo, tal, porque eso va a ser leído por fuera. Y en ese momento, pues, necesidades familiares de cursos de mi hija y tal, pues me los pusieron en el medio de la jornada, total, que no pudo ser porque para eso hay que tener empuje y ganas, porque además estás trabajando todo el tiempo, y al final se quedó ahí. ¿Y qué pasó? ¿Que no lo presentaste? No lo presenté. Cualquier día lo paso a limpio y lo publico como un trabajo. Como un trabajo. No como tesis. De todas Ya. formas, vista posteriormente, como no me interesó la universidad, dar clases en la universidad, porque en aquel momento en enseñanza media se cobraba más. Sí, es verdad, es verdad, esa fue la razón, porque en aquel momento yo a mí mismo no me tenía que demostrar nada, sino que, oiga, me he cambiado y he tirado un montón de años de experiencia en electrónica avanzada por la borda, o si no por la borda, pues en parte, pues no había nada, pero no, me dio por la enseñanza media que me vino rodado y dije, bueno, pues ya está. Y entonces no me hubiera valido, bueno, a lo mejor hubiera sido medio punto para los concursos de traslados, una cosa así. Pero No hubiera representado ninguna diferencia esencial. Ahora, si vas a la universidad, sí, porque te exigen, actualmente te exigen, pues ser doctor. ¿Te queda un poco resquemor en el sentido de prestigio personal? Bueno, quizás, pero no era importante. Pero vamos a ver, prestigio a estas alturas con todo lo que lleva. No era importante, no era importante. Hasta para el prestigio, es que una cosa más, una cosa menos. Sí, es verdad. no, pero que bueno, que ahí estaba, o sea, que no pierde las ganas de, y yo me imagino que en estos momentos sus cosas hará y sus investigaciones hará. Claro. Y revisar cosas que dejé A en medio. el tintero, sí, porque, hombre, en física hay cosas muy complicadas. Y yo siempre he sido un físico experimental. Es decir, hay físicos teóricos que con un papel y un lápiz pues ya tienen para todo. Y entonces, bueno, no he sido nunca un físico teórico y menos ahora que la cabeza ya no da para tanto, ¿no? Pero sí te entra el gusanillo y dices, oye, aquella teoría tan complicada que en aquel momento pasaste por arriba, vamos a remirarla, a ver. Y dice, parece mentira, ahora es cuando empieza a gustarme la física teórica más que lo que me gustaba antes. Siempre me gustó, y llegué al convencimiento de que tenía más madera quizás de físico que de ingeniero puro, no dejando nunca, el físico experimental tiene también alma de ingeniero, porque hay que fabricar Claro. los aparatos. Pues yo creo que Claro. es más interesante lo experimental, Claro, ¿no? Porque claro. lo teórico es casi ya prácticamente matemática. Matemática pura, y mientras que el otro no solo tiene que crear las teorías, La vivencia. sino que además tiene que fabricar, por lo menos la primera vez, la máquina para hacer el experimento. La experiencia, Luego, claro. cuando eso se comercializa, pues ya los ingenieros diseñan constantemente para ganar dinero. Ya. Y alguna cosa más, no hay que menospreciar, porque hay ingenieros que tienen una capacidad teórica muy buena, como en todos lados. Te nombran coordinador
de Investigación y Comunicaciones del proyecto Ábaco Canarias de la Dirección General de Promoción Educativa. Sí. ¿Qué fue el proyecto Ábaco Canarias? Bueno, el proyecto Ábaco ¿existe? ¿Desapareció? Eso ahí medio, desapareció, porque el proyecto Ábaco Canarias era muy bonito. Era ¿En qué integrar consistía? las nuevas tecnologías o las tecnologías en la enseñanza. Entonces se hacían experimentos, se cogían programas para difundirlo después en el profesorado, para que el profesorado lo fuera a utilizar. Participé en algunas jornadas a nivel nacional de cómo coordinarlo con, eso no aparece ahí, cómo coordinarlo con otras regiones, y fue muy interesante. No duró mucho por otras circunstancias, pero bueno, fue una experiencia muy buena. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Continuamos con el programa y viendo un poco las cosas que he hecho, pero en fin, alguna cosa por ahí vamos haciendo poco a poco. Sí, en el año 90 veo que comenzaste como director del Instituto de Maspalomas. Sí, sí. Mi primer destino, cuando una vez, como te dije, yo estaba en el Isabel de España, ya después de los 2 años de expectativa de destino, concursé y en fin, me tocó el Instituto de Maspalomas, que hoy se llama Támara, me han cambiado el nombre. Y bueno, al año tal, pues me nombraron director. Tú sabes que cuando nadie quiere ser director, allí había ciertos conflictos con los padres y tal, pues la consejería te puede nombrar obligado por 1 año. Vale. Pues eso hice y me dijeron que sí. Bueno, no me quedaba más remedio como funcionario. Lo que sí pasó es que al año pues me presenté y volví a salir elegido director. Sobre todo porque en 1 año no te da tiempo a hacer lo que tenías entre manos. Claro, pero y bueno. Así fue la cosa, sí. Y luego también hiciste un curso de autoprotección Sí. del Hombre, instituto. cuando estás de director de un centro te das cuenta de la peligrosidad de ciertas cosas y de la necesidad de tener un sistema de autoprotección, no tener que llamar a los bomberos rápidamente, o a la policía, en fin, sino, oye, ¿cómo vamos a proteger el centro en lo que llegan los técnicos competentes? Y entonces hice un curso de autoprotección en centros escolares. Incluso recuerdo que se hicieron prácticas y tuve que apagar como un bombero con una manguera de esa, un fuego que montaron allí con gasolinas y tal, y después la forma de salir de los alumnos, porque claro, eso es una situación grave, porque si cunde el pánico, los alumnos los alumnos y los adultos se pueden pisotear unos a otros, es decir, y de hecho se hacen prácticas todos los años, al menos un par de veces,
Es lo que te iba a preguntar, si hacían algún Sí. simulacro. No, los simulacros es que son obligados Son parte, a hacerlo, claro. para que la gente se acostumbre, y si una vez es real, pues que se haga normal. Incluso no tienes por qué decir que es real, sino venga, vamos de verdad, y sale todo el mundo normal, aunque después estén llegando los bomberos, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, cada uno sabe por dónde tiene que ir, Claro, que es está lo la importante. señalización, lo que ahí tienen que hacer los profesores que están encargados, en fin, un poco importante, por una concentración de chavales muy grande. No, no, además en un momento así que normalmente es que te vuelves loco, Claro. el saber por lo Además, menos dónde tienes que un ir y instituto, dónde te tienes aunque que las mesas y dirigir. las sillas son ignífugas, por lo menos en teoría son de madera. Y hay mucha madera allí, aunque está tratada para que no arda y tal, pero mira, si sabes protegerte mejor, sí lo hice, sí. Estupendo. Mi madre. Continuamos. Y eso que me decía en voz bajita, que aquí no está todo. Pero bueno, en el 91 me da la impresión, leyendo ese currículum extenso que tienes, que ya empiezas a formar parte de la administración, quizás por tus inquietudes con respecto a la educación, ¿no? Sí, bueno, estaba de director con ya elegido, y bueno, una serie de personas del gobierno que me interesó que les echara una mano, y me convencieron, y pasé a ser asesor del director general de personal de la Consejería de Educación. Llevé un tiempo llevé la provisión de plazas, que era todas las oposiciones, concursos de traslados, todo eso, que normalmente los concursos de traslados es a nivel nacional, o sea, cada comunidad mete sus datos y luego se envía, y en el bombo grande, porque es un cuerpo nacional, puedes ir a cualquier lado de España. Y también estaba integrado en el grupo de planificación, cómo se planificaban las actividades, los nombramientos. Hay que darse cuenta de que el asunto es complejo, son 22.000 funcionarios, 8.000 en enseñanza media y 12.000 en EGB. O sea, estamos hablando de mucha gente. Y todo eso tiene que cuadrar, si arranca el curso tal día, si tal, la inspección educativa, en fin, es un asunto bastante complejo. Y estaba un poco en el aire muchas cosas, y bueno, hubo que reordenarlo, y estuvimos un tiempo haciendo esa actividad, unos 3 años o 4, ordenando eso. Sí, porque en el 93-94 te vuelves a incorporar a Maspalomas, sí. Y en el 94-95 ya te dan el destino al IES Vega de San José de Las Palmas. Sí. Durante el periodo de la consejería yo me di cuenta porque llevaba los concursos de traslado, que las plazas se estaban cerrando demasiado en Las Palmas. Con la LOCSE y todo este tinglado cada vez había menos, y yo me quería venir para Las Palmas tarde o temprano, porque ir y venir todos los días pues era bastante duro. Y entonces me dije, no voy a esperar más, voy a concursar, porque si espero más pues a lo mejor no lo consigo nunca. Y efectivamente me tocó el IES Vega de San José, que fue mi destino hasta la jubilación. Ya. Con etapas intermedias en otras cosas. O sea, IES Vega de San José, el IES de... Se llamaba IB San Cristóbal. Luego cambiaron el nombre a Vega de San José, para no confundirle con el FP, que estaba un poco más abajo, que se sigue llamando FP San Cristóbal. Pues de esos 3 centros, si mi memoria no me falla, el primero fue el Isabel de España, sí, el Maspalomas y el Vega de San José. Vega de San José. De esos 3, ¿dónde estuviste más a gusto? Ya ha pasado el tiempo, no ha pasado nada. Hombre, yo estuve a gusto en todo. todo. En el Isabel de España al principio estás un poco más porque es una novedad, a ver por dónde van las cosas. En Maspalomas pues incluso hice obras, porque con personas teníamos buenas relaciones con el ayuntamiento. Eso me refería, exacto. Con el ayuntamiento, y conseguía hacer obras que teníamos allí, porque dije, bueno, pues los cursos de albañilería, todo esto, las das en el centro, no cuesta nada, pero a cambio las prácticas de los albañiles me las hacen mis cosas que me faltan aquí, y se aprovechó el personal. Y luego en el Vega de San José, que fue la última etapa, con un periodo intermedio que tuve actividad sindical fuera de ahí. Pero sí, hombre, quizás recuerdas casi con más impacto el último, que es cuando te jubilas y los compañeros Cuéntanos esa experiencia dentro de lo que es la etapa sindical. La etapa sindical, y ya no solo la sindical, sino también el paso por el INEM en Las Palmas. Sí. O sea. Bueno, fue una experiencia interesante. Yo asesoraba a un colectivo de funcionarios no policiales de la Dirección General de la Guardia Civil,
Y al final me di cuenta que necesitaba una estructura nacional si se quería llegar a algún lado. Y estructura nacional lo único que quedaban son los sindicatos. Y entonces eso me llevó a contactar con un sindicato. El sindicato me llegó un momento que me dijo, en vez de hacerlo en tu casa y traes aquí, vienes, nos cuentas, vente con nosotros y nos echas una mano y de paso llevas esto. Y al final fue lo que hice. ¿Ya habías dejado el Vega de San José? Sí, no, yo en Vega San José tenía un sustituto, o sea, me dieron una licencia especial, que se llama una liberación institucional, la mía era institucional. Y entonces... O sea, te liberaron para incorporarte. Para incorporarme al sindicato, lógicamente, dentro de unos cupos que el gobierno tiene asignados a cada sindicato en función de sus votos, de su representación y tal. Y bueno, ahí en el sindicato, pues aparte de... fui asesor de función pública, de todo lo que se hacía. Llevé durante al menos los primeros 5 años, llevé todas las negociaciones de los puestos de trabajo de todos los funcionarios de la comunidad autónoma. Di apoyo a esas negociaciones del Ministerio de Defensa en Madrid y, por supuesto, toda la cuestión con la Dirección General de la Guardia Civil, que fue una etapa fuerte y compleja, que al final salió bien. Fui el coordinador de los servicios jurídicos, de la contencioso administrativo, no de laboral, porque todo estaba relacionado con funcionarios, que es lo que yo me terminé apoyando todo y porque lo necesitaba ganar los conflictos que teníamos de los colectivos y tal. Y en un momento determinado, pues fui elegido como secretario de Política Institucional y Empleo de Gran Canaria, por el sindicato, por comisiones obreras. En ese momento, como consecuencia del cargo, pues me nombraron vocal en varios sitios, en la Comisión Provincial del INEM, en la Comisión Provincial de Contratación, pero estos son organismos de la Administración, en la Comisión Provincial de MUFASE, de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, y en el Consejo Insular de Agua. También había que mirar por el agua aquí de Gran Canaria, del Cabildo, ¿no? Y durante una serie de años pues desarrollé mis funciones ahí. Fue una etapa interesante porque lograbas, yo creo que desde una cierta racionalidad, empujar a la administración a hacer cosas en las que más beneficiado iba a ser la propia administración y los administrados, los ciudadanos. Y también durante todo el periodo sí di apoyo como coordinación y defensa de los expedientes disciplinarios de los funcionarios en la comunidad autónoma, ya fueran de la comunidad o fueran del Estado. Y eso sí que había muchos, tanto policía local, o sea, todo el ámbito de la administración, desde la general, la autonómica o la local. Y porque todo el mundo cree que los funcionarios pues es una ganga, que sí, que es verdad que tiene sueldo estable, que no está mal, pero luego tiene un sistema disciplinario rígido, duro, muy complicado. Muy complicado. Eso sí, muy legalista porque está muy tasado todo, pero todos sabemos que en un país como el nuestro pues hay movimientos que no son deseables y hay que combatirlos con las cosas como son, con la verdad. El que es culpable que lo pague y el que es inocente que salga libre. Oye, y hay una cosa que me da curiosidad. En trabajos tan diferentes en los que has estado, ¿hay hay cosas por ejemplo, de tu etapa como profesional de la Agencia Espacial Europea, que te haya servido luego en tu carrera profesional como profesor, director de instituto? Hombre, sí. Dentro de la administración, el director del instituto es el representante de la administración en ese centro. Y si te lo tomas en serio, pues tienes que estudiar un montón de legislaciones que afectan al instituto, al colectivo y cómo diriges tú, hasta dónde llegan tus derechos o tu capacidad de imponer tu autoridad y viceversa, lo que tienes que tragarte o que tienes que aguantar, ¿no? En la parte más técnica, sí, yo creo que sí me afectó porque es la fidelidad a la verdad. Es muy importante, a las cosas como son, a la racionalidad. Mire, esto es así. Claro. Otra cosa es que no lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. Pues vale, pero esto es así. Vale. Y también a lo mejor la forma de trabajar eso, por ejemplo, a mí de lo que es la ingeniería y todo esto me gusta eso de crear protocolos, ¿no? Las cosas hay que hacerlas de una manera determinada o de la forma que mejor vaya, crear protocolos para también el trabajo que estabas ejerciendo en los institutos o en todos los sitios. Siempre te sirve porque, hombre, tienes una experiencia que no solo es docente, no es solo tratar con niños, sino tratar con empresas, tratar con la administración como cliente de una empresa particular, tratar con otros países que cuando estás en cuestiones espaciales, otros países con los que colaboras, es decir, te da una visión muy amplia
de cómo funciona el mundo de verdad, no el mundo que está escrito en los libros, que muchas veces pues hay que modularlo para hacerlo coincidir con la realidad. Entonces bajas abajo y lo aplicas, porque ya lo has visto, esos procedimientos, estableces protocolos para que nadie tenga que inventar la rueda cuando se encuentra con una sorpresa, con una situación inesperada. Todo no es previsible y le das una cierta formación pues a los que están alrededor tuyo, decirle, oye, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, esto se resuelve de esta forma, esta línea no se debe pasar porque a 3 años vistas nos explotan la cara, no solo al corto plazo. Esa visión te lo da un poco el haber trabajado en distintos ámbitos de las cosas. Estamos en el 2009, todavía no se ha jubilado nuestro querido amigo José Luis faltaba ya poco, ¿no? Se jubila en el 2012, pero parece como si le faltara algo, ¿no? Y entonces intervienes en la recopilación de información y material gráfico para el libro Los sucesos de Sardina del Norte, que lo publica Comisiones Obreras, pero además es co-guionista de un documental que son Los sucesos de Sardina del Norte, en Canarias. Eso fue 15 de septiembre del 68. Una experiencia importante, fue unos hechos en la época franquista, en que había una reunión de trabajadores allí donde los representantes le iban a decir cómo había ido los juicios y de pronto aparecieron la fuerza pública e incluso dispararon, un teniente de la Guardia Civil disparó a una persona. Les acusaron de rebelión militar y era una cosa muy rara, como dijo uno de los abogados defensores, que eran 2 capitanes de caballería, que cómo iba a ser una rebelión militar si el única arma que había era una guitarra. Literal, literal. Entonces se hizo la investigación. Yo llegué incluso a contactar, ya habían fallecido los 2 capitanes, pero sí contacté con uno de los hijos de uno de ellos, que vivía todavía aquí en Canarias. Y le pregunté si su padre había tenido consecuencias, porque la defensa fue impecable, y una defensa de ese calibre hecha por un militar en la época de Franco, pues era complicado. Total, que se hizo una investigación, se publicó ese libro, que quedó bastante bien, y ya poco después me reincorporo al centro, y estoy los 3 cursos siguientes y ya afortunadamente me pude jubilar. Bien. 30 segundos. Estos trabajos estaban dentro de un proyecto de recuperación de la memoria histórica, rápido. ¿Esa memoria histórica tiene algo que ver con la ley de memoria histórica de hoy? No, aquí se trataba de recuperar la verdad de lo que pasó, documentado con fotos, documentos, declaraciones, incluso localicé a la persona que dio el tiro. Ya estaba jubilado en el norte de España y había sido general. Pero la búsqueda de la verdad, lo que pasó en el contexto donde pasó, que no es el contexto, por ejemplo, actual, pues eso era lo que se pretendía plasmar para la historia, de este país, de España y de Canarias en particular. José Luis, muchísimas gracias por... Una pregunta que le quería hacer para terminar. A ver, sí. Y es, ¿qué aprendizaje en toda tu experiencia profesional, con un aprendizaje que te quedes que nos sirva a todos? Bueno, algún idioma más que uno le... No, pero un aprendizaje que quiere decir experiencial, que nos puedas incluso, que nos sirva a nosotros de consejo, ¿no? Un aprendizaje que hayas hecho tú. Creo que es analizar las cosas con amplitud de mira, mirando las opiniones de mucha gente diferente para tener distintos enfoques y adquiriendo una cierta capacidad de sintetizar lo que es común a todos, o sea, lo que coinciden y no lo que discrepa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes por haberme entrevistado y a ustedes por ver el programa y ver un poco la semblanza de mis actividades profesionales, que espero les haya gustado y agradecerles la oportunidad de habérselos contado. Buenas noches.